Empezar compartiendo el mensaje de esta tarde, que es la continuación del anterior, del que dimos anteriormente en la epístola de Santiago. El culto de oración siempre lo hemos comentado y para mí está claro que el culto de oración, el pensamiento no debe ser como el de un domingo por la mañana, porque el tiempo es más corto, es más breve. Por eso, un tema que podría haberse dado en una sola ocasión, en un solo mensaje, pues vamos a dedicar 3 tardes para hacerlo. Entonces, hoy hablamos, continuación, decía, de lo que hablábamos en el último mensaje, hablamos de la ley real o ley del reino. Y es un tema que sigue estando relacionado con la discriminación. Concretamente trata de 2 aspectos de la ley real y la acepción de personas. El autor sagrado habla de la exclusión social en estos versículos 8 y 9 que vamos a considerar en la tarde de hoy, diciendo, porque claro, él tiene algo en mente, tiene un argumento que quiere desarrollar. Lo dice, por supuesto, porque hay algo que seguramente tiene cierta doblez. Y entonces él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces o bien hacéis. Es posible que hubiera hermanos que se estuvieran justificando de que ellos estaban cumpliendo esa ley real. Y por eso Santiago les dice, si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero continúa diciendo que eso quizá no es suficiente, porque dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ese es el texto que vamos a compartir. Y una vez leído, que es lo primero que nos encontramos cuando vamos a preparar el mensaje, surge un interrogante. Y el interrogante es el siguiente: ¿qué me sugiere el texto cuando dice, es decir, el interrogante que nosotros nos planteamos al leer el texto es el siguiente: ¿por qué llama Santiago ley real al mandamiento de amar al prójimo? Y queda a entender al emplear esta expresión. Y una respuesta lógica, a mi juicio, una respuesta lógica y razonable puede ser la siguiente: la llama ley real porque fue dada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por el soberano del universo. Y como vemos en el libro de Levítico, de donde está tomado el texto que cita Santiago, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice el Señor. Otra posible respuesta es que la ley, la reina de las leyes, es una ley de obligado cumplimiento para todos los creyentes, para todos los nacidos de nuevo, para todo el que forma parte del reino de Dios por su gracia, porque es la ley perfecta para regir la relación entre los seres humanos. Después de entender, ojalá que haya sido así, después de entender el significado de la expresión ley real, es necesario saber cómo aplicar esta ley en la vida diaria, porque no basta con oír y entender, también hay que hacer. Bienaventurados, dice nuestro Señor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En una sociedad donde impera la ley de la jungla, la aplicación está en amar y respetar al prójimo en general,
como enseña Pablo en la carta que escribe a la iglesia en Roma. Es un mensaje profundo, es un mensaje que no deja duda acerca del comportamiento de los cristianos con sus semejantes. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una oración atribuida a Agustín de Hipona dice lo siguiente: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Como dice William Barclay, si abunda el amor en el corazón, si la vida está dominada por el amor de Dios y al prójimo, no necesitamos más ley. La segunda parte del mensaje de esta tarde, la segunda enseñanza que contienen los versos 8 y 9 del capítulo 2, en ella insiste Santiago en que no basta con amar a quien nos cae bien, porque dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley que tipifica esta forma de actuar como pecado se encuentra en varios pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Deuteronomio, donde dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. Y el mismo libro de Levítico dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Está hablando no de un juicio cualquiera, sino del que se dirime en los tribunales de justicia por causas de algún incidente acontecido. La discriminación y la acepción de personas, la que sea, es violación de la ley de Dios y por tanto es pecado, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice el apóstol Juan, es infracción de la ley. Se puede infringir la ley por comisión o por omisión. No solo pecamos cuando hacemos lo que Dios ha prohibido, también se peca o pecamos cuando no se hace aquello que Él ha ordenado. Recuerda lo que dice más adelante Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que se supera el límite establecido por la ley, discriminando, excluyendo y haciendo acepción de personas, aunque se esté haciendo bien a otros, se peca contra Dios. Por ejemplo, amar al prójimo rico es un deber cristiano, pero este deber no excluye el deber de cuidar y ayudar al pobre, porque todos los seres humanos deben ser tratados con amor. Lo que dice la nueva traducción viviente del verso 9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Santiago puntualiza
Dice Matthew Henry en su comentario, Santiago puntualiza que no es malo amar y prestar la debida consideración a los ricos, faltaría más. Lo último que quisiéramos nosotros, tanto en el mensaje anterior como en el que compartimos en esta tarde, es caer en eso. No es malo amar y prestar la debida consideración a los ricos, de ninguna manera. Sin embargo, no es malo con tal que no se haga discriminación y se trate del mismo modo a los pobres. Si se une el mandato de amar a Dios, al Dios vivo y verdadero, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, como enseña el Deuteronomio, en un texto que se conoce, los judíos lo conocían y lo llamaban la Semá, entonces tenemos el resumen del cumplimiento de la ley y los profetas, como el Señor dijo en una ocasión a un líder de los fariseos. Está refiriéndose a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y termina diciendo el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que quien cumple estos dos mandamientos es como si los hubiera cumplido todos. Resumiendo, hermanos, ante el egoísmo propio de la naturaleza humana, el Señor demanda que amemos al prójimo como a uno mismo. Un mandato que consiste en procurar el bienestar físico, mental y espiritual de nuestros semejantes, sea cual sea su procedencia o condición social. El amor al prójimo, el necesitado que está más cerca de nosotros, como veíamos el miércoles pasado, creo que era cuando Pedro comentaba la parábola del buen samaritano, cuando aquel hombre que le había preguntado qué haré para ganar la vida eterna y el Señor le habló de los mandamientos, ¿sabes? Y cuando le dijo, para tratar de justificarse, ¿y quién es mi prójimo?, le explicó la parábola del buen samaritano y le dijo, el hombre le dijo, el que hizo misericordia con él, ese es su prójimo. Y el Señor le dijo, vete y haz tú lo mismo. El amar al prójimo como a nosotros mismos no es una opción, es un mandamiento de obligado cumplimiento, es un acto de la voluntad. Esto quiere decir, no entraremos en detalles, pero quiere decir que no es cuestión de gustos, que no es cuestión de sentimientos. Me cae bien, es mi prójimo y lo amo, no me simpatiza y es lo contrario. Es un acto, el amor al prójimo es un acto de la voluntad, que consiste en tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Si cada ciudadano amara de verdad a su vecino, no habría necesidad de miles de leyes complicadas que contienen el Código Civil y el Código Penal de cada país. El amor se debe mostrar sin hacer acepción de personas, porque quien discrimina a alguien infringe la ley real, aunque se esté desviviendo por ayudar a servir a alguien. Como dice la versión Dios habla hoy de nuestros dos versículos 8 y 9. Ustedes, no me gusta mucho el término, pero las versiones modernas, especialmente las latinoamericanas, utilizan este término. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Dios habla hoy es la versión que acabamos de leer. Finalizamos sugiriendo los temas para la oración. En primer lugar, proponemos que se dé gracias a Dios
por amarnos tan profundamente como lo hace, sin que nosotros lo merezcamos. Estoy convencido de que yo no merezco el amor, inmenso amor que Dios tiene por nosotros, que Dios tiene por mí personalmente. Demos gracias a Dios por amarnos tanto sin merecerlo. En segundo lugar, pidamos al Señor que nos ayude a amar al prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es aquel necesitado que está más cerca de nosotros. Y en tercer lugar, pidamos perdón si hemos hecho acepción de personas y ayuda para amar y tratar a todas las personas por igual. Que Dios nos ayude, que el Señor nos capacite, nos bendiga y nos proteja, porque es una tarea ingente, no es nada fácil, de ninguna manera es fácil